ahí te nos juntamos para hablar de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo que sin ello no se puede, la emuná. Y la emuná, increíblemente, no es lo que a cada uno se le ocurre y desea o decide creer en eso, leamin beze, sino que hay klalim, hay reglas para la emuná, ¿sí? Hay cosas que se pueden creer y cosas que no, cosas que conviene y cosas que no conviene, pero igual, antes que nada, una advertencia que advierten nuestros sabios, que es que no se puede, cuando hablamos de emuná, pasar por un ratito por emunot, por creencias que son incorrectas, porque en ese momento uno está cometiendo una grave falta, que es creer en algo que no se puede creer. Entonces, para así entender la emuná sin caer en eso, hay que estar bien guiado. Uno tiene que estar preparado, saber escuchar, saber preguntar. Y también dice Rabbi Shmuel Weintraub, un gran cabalista que falleció hace pocos años, de todas formas también es toco y me voy, Ratzova Show, toco y me voy. ¿Por qué? Porque quedarse mucho a veces puede llegar a confundirse. Y confundirse en esto no es confundirse en cualquier mitzvah, es confundirse en mitzvot, en una mitzvah tan importante. Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la mitzvah de la emuná y llegar a lo que realmente queremos hablar y que son todos los encuentros que vamos a tener, que son los Yud Gimal y Karim, los 13 principios, axiomas de emuná, de fe. ¿De dónde salió este número 13? Uno que sea 3, 27, 66. ¿Por qué 13? Lo vamos a hablar. Tiene que haber un principio. Es más, en la Shona Kodesh, en Ibrit, el Rambam lo llama como Ikarim. Ikarim significa cosas fundamentales que tienen algo a corolar, algo que lo acompaña. Por ejemplo, ¿sí? En un plato de comida, si uno tiene un pollo con ensalada, ¿cuál es el Ikar? Lo principal es el pollo y lo secundario es la ensalada. Si hay pollo solo, no decimos que el pollo es lo principal, el pollo es lo único. Entonces ahora estamos diciendo que en emuná hay algo principal y algo no principal, secundario. ¿Sí? ¿Quién puede decir algo así? Que hay cosas que son principales, fundamentales, y hay cosas que no tanto, o que son secundarias. La mitzvah de la emuná es una de las mitzvot tmidiot. ¿Qué significa mitzvot tmidiot? Hay mitzvot que se cumplen cuando llega el momento. Por ejemplo, Pesaj cuando se come. Perdón, Matzah cuando se come. En Pesaj. Yo quiero comer matzah en Sukkot. No es una mitzvah. Y Lulav cuando se agarra. El lago Omer. ¿Es mitzvah? No es mitzvah. Y cuando se encienden velas de Hanukkah. Se puede encender en Purim. Las mitzvot tienen su momento. ¿Sí? El tefilín se pone de día y no de noche. Shaharit se hace de mañana y no de noche. Y así que las mitzvot tienen su momento. No se puede con Shabbat el martes. Y no se puede vivir como martes en Shabbat. Hay 6 mitzvot que se pueden cumplir en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier día, en cualquier situación que la persona esté, y tienen que ver con mitzvot de pensamiento y de sentimiento. Ya aclaramos más de una vez, hoy no voy a aclararlo en forma larga, pero que hay 3 cosas. A diferencia de la sociedad occidental que piensa que tiene lo material y lo sentimental, nosotros sabemos que está lo material, lo sentimental y lo espiritual. El mundo occidental confunde lo espiritual con lo sentimental, por eso van a un estadio de fútbol y hay 80.000 personas cantando, insultando al referee, y es un sentimiento, una vivencia que llena todos los huesos y cada centímetro y centímetro, cada célula del cuerpo de cosquillas. Más que eso, es muy difícil poder experimentar en el mundo occidental. Obviamente emociones sin fin, incluso más. Pero cosas espirituales, no. De ahí que mucha gente occidental se va a buscar espiritualidad al oriente, que ahí sí hay, no es occidente, hay espiritualidad, pero es otro tema. Ahora, hay 6 mitzvot, volvemos al tema, que son constantes, tmidiot. ¿Qué tiene que ver con el pensamiento? No las vemos. Una de ellas es la emuná.
pensar en los conceptos y en los principios verdaderos de la emuná es cumplir una mitzvah. Es como comer matzah, como ayunar en Yom Kippur, como respetar a los padres, como no matar, como agarrar el lulav, como contar Sfirat HaOmer y cualquier mitzvah que se les ocurra a ustedes. Dice David Amelech en el Teilim: el camino de la emuná elegí, mishpateja shiviti, y me puse frente a mí tus mishpatim, o sea, la Torah y el estudio. Un pasuk anterior dice: Derech sheker hacer mimeni. David Amelech le pide a Hashem, por favor, sacá de mí, alejame del camino del sheker, de la mentira. Betorateja joneni, y dame de tu Torah. Algo increíble, dice el Radak acá mismo, que el efej, lo contrario, el antónimo de la emuná, que es el sheker. Dice el pasuk, la mentira. Nosotros vamos a tomar como regla de vida. Obviamente estoy usando quizá muchos axiomas que hay que fundamentar, pero empecemos por acá, se puede hablar más adelante. Tomemos como axioma que la verdad es lo que me acerca a Hashem y la mentira es lo que me aleja de Hashem. No que la verdad es aquello que ocurrió y la mentira es aquello que no ocurrió. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pasó algo, yo escuché que alguien habló mal de otro. Viene del cual hablaron mal y me pregunta, ¿escuchaste algo que hablaron de mí? ¿Le puedo contar que hablaron mal de él? No, pero es verdad. Pero hay que ir por el camino de la verdad, hay que alejarse de la mentira. Si yo le voy a contar, lo voy a hacer sufrir. Tengo prohibido contar lo demás, porque es la Yonara. ¿Sí? Entonces, y hay muchas pruebas para esto, pero tomemos como concepto esto. La verdad es lo que nos acerca a Hashem y la mentira es aquello que nos aleja de Hashem. Entonces, dice acá el Radak que en los dos psukim David Amelech dice, por un lado, alejame de la mentira, alejame del camino de la mentira, poneme en el camino de la emuná. Quiere decir que la emuná y la mentira son contrarios y se entiende, según lo que estamos diciendo nosotros, que ir por el camino de la emuná es ir por el camino de la verdad, porque me acerca a Hashem, y ir por el camino de la no emuná es el camino de la mentira. Ahora suelen decir, esto es una introducción, no se olviden, porque tenemos un largo camino para recorrer con los 13 principios. 13, ¿por qué 13? Preguntamos ya. Dice el Sforno, ¿qué es el sheker? ¿Qué es la mentira? La mentira es el camino de los orgea dayanim, así dice, los abogados. ¿Qué hacen los abogados? Hay un objetivo, defender a su cliente o atacar al cliente del otro abogado. ¿Eso es verdad o mentira? Ahí el único objetivo es poder lograr ese objetivo. No tiene nada que ver ni con la verdad de lo que pasó, ni con la mentira de lo que pasó, ni con acercarme, ni con alejarme de Hashem. El camino de la emuná es el contrario del camino del sheker. Bueno, seguimos adelante. Dice la Gemara en Makot, trae el pasuk, va haciendo descuentos. Primero cuando vino Moshe Rabbeinu había 613 mitzvot, después cuando se destruyó el Bet HaMikdash había menos mitzvot, después van viniendo Nevi'im, profetas posteriores, y van diciendo, ahora lo importante es esto, ahora esta cantidad no la vamos a leer de adentro. Habacuc llega al final, profeta, y dice, Emidan Arahat, un descuento total. Tzadik bemunatu yihye. Una sola mitzvah. ¿Cuál? Tzadik bemunatu yihye. Un tzadik. Bemunato, traducción literal sería con su emuna o en su emuna. Porque la palabra, la B, la preposición bet, puede ser en, con o otras. Bemunato, con su emuna, yihye, va a vivir. El perush normal lo que significa es que con el sahar, la recompensa por el haber tenido emuná, va a elegir, va a vivir en el Olam Haba. De todas formas, los mefarshim también dicen que el perush del pasuk es tzadik bemunatu yihye, que para vivir hace falta emuná. Una persona que no tiene emuná no se siente a sí mismo vivo. Así me dijo una vez el Rabades a mí, en mi cara, mi sheyesh lo tzarot ulo misken. A mi sheyen lo emuná, afilu sheyen lo tzarot uken misken. La gente a veces vemos, ahora voy a traducir, a veces vemos gente
que pasa tragedias, infortunios, cosas, desgracias, cosas que no queremos pasar, pérdidas monetarias, familiares, etcétera, que no nos pasa a nadie, y solemos tenerle lástima, pensar que es misken, pobrecito, está sufriendo. Pero, y sobre la gente que no tiene desgracia, que no le pasa nada, no pasa nada, no está sufriendo. Me dijo así, me dijo, aquel que le pasan cosas, si tiene emuná, no es un pobrecito. Pero aquel que no le pasa nada y vive sin emuná, pobrecito, pobre tipo, jacito dice. Pobre. ¿Por qué? Sin emuná no se puede vivir. Vamos a volver a la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué son 13? Voy a hacer una pequeña introducción, va a decir, ¿por qué son 13 los principios y por qué son principios? Son principales. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides, todos los judíos aceptan al Maimónides. Todos. En el capítulo 10 del Tratado Talmúdico de Sanedrín, cuando hizo su comentario, al final está, lo van a encontrar en el Peruya Mishnayot del Rambam, Perek Helek, el capítulo se llama Helek. Ahí la Mishnah dice, Ve'eluem shen lahem Helek l'olam haba, y estos son los que no tienen Helek, parten el olam haba. Entonces ahí dice, y acá tengo que explayarme. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan esto, que piensan esto, que piensan esto, y nadie les explicó, nadie se las enseñó, no tiene las cosas claras. Algunos que se equivocan en todo, otros se equivocan en poquitas cosas, otros no tienen ningún error, pero cada tanto. Entonces dice, se explaya, y ahí él enumera 13 principios, que son los 13 principios de fe, que nosotros los conocemos hoy en día en dos versiones. El Peruya Mishnayot del Rambam lo escribió en árabe, y de ese árabe hay dos traducciones buenas, debe haber un montón de traducciones, hay dos traducciones buenas hechas por jajamim grandes que las estudiamos. Tienen pequeñas diferencias porque obviamente es una traducción. No existe que un traductor no ponga de sí mismo cuando traduce. Y después de eso, nosotros nos llegó en el Sidur Sefaradí, al final de la tefilá de la mañana, ahí están enumeradas los 13 principios. Y en el Sidur Ashkenazí también, pero es otra redacción. Aini Mami Memuna Shlema, así dice distinto. Entonces tenemos hoy en día dos lugares donde tenemos escritos resumidos en el Sidur Sefaradí y el Sidur Ashkenazí. No hay ninguna discusión entre ellos, nada más que la forma de expresarlo es distinto y se prende de cada uno cosas. Lo vamos a hacer más adelante. Y también en esta traducción del Peruya Mishnayot y en esta otra traducción del Peruya Mishnayot. Tanto así que quizás no sean 13, que hay un rillón que se llama Rabbi Yosef Albo, que no está de acuerdo con el Rambam. Terrible. No son 13, dice, son 3. En definitiva lo que hace es agarrar los 13 y ponerlos en 3. Está de acuerdo en que cada concepto y concepto de ahí es fundamental en creer en él. Pero no son 13, son 3. 3 grupos grandes y de ahí se ramifica. Pero el Hatam Sofer, por ejemplo, muy posterior a él, dice, todas las letras de la Torá, una persona dice, yo creo en toda la Torá menos en esta letra está mal, o la agregaron, o no tiene que estar, es exactamente lo mismo que decir, Dios no entregó la Torá. O lo aleno, Dios no existe. Porque el negar cualquier cosita tiene la misma consecuencia. Entonces por eso él dice, no hay 13. De todas formas, el Derech Am Israel, el pueblo, sí recibió sobre sí mismo la forma de explicar estos 13. Obviamente el Hatam Sofer cuando discute, no discute diciendo que estos 13 cosas no hay que creer en ellas y no son fundamentales. Nada más que no son más que otras. Esta es la única diferencia. Pero el Brisker Rov, que es lo que realmente quiero decir, y es lo importante hoy, pregunta esto. Él dice, ¿saben cuál es la diferencia entre estas 13 principios y cualquier otra mitzvah de la Torá? Que cualquier mitzvah de la Torá, ojo es fuerte lo que voy a decir, cualquier mitzvah de la Torá que si uno no sabía o tuvo un caso de fuerza mayor, es contemplado. Bueno, no sabías que así era la mitzvah, no te acordaste, pensaste que estabas en otro día, o te obligaron, un caso de fuerza mayor, es contemplado. En estos 13 puntos de Muná no hay tutía, no hay contemplación.
No podés decir, no sabía, pensé que era distinto. Me pasó a mí, estaba en Israel, manejándose, y me iba de Kiryat Sefer a una ciudad, Yerushalayim, otra ciudad. Y cuando salí de Kiryat Sefer, me para una persona, me hace dedo, lo levanto, se sube atrás. Yo iba con un amigo, manejaba yo, y atrás iba este. Bueno, este señor atrás sin cinturón. Yo no le dije nada. Llegamos al primer control, que era una ruta que sí o sí tenía control. El oficial, policía, soldado, mira adentro, multa. ¿Por qué? Porque no tenía cinturón el de atrás. Yo pensé que era inteligente. Salí del auto, pero no sabía, yo le digo. No sabía que la ley era que tenía que estar atrás también con cinturón. Se me rió en la cara. Me dijo, ¿vos querés decir es un juez? Te va a sacar el registro. Así yo te hago una multa nada más. Si vos le decís, no sé las leyes de tránsito de un juez de tránsito, entonces no estás apto para manejar, Bijlal. No saber no es un atenuante, es al revés, es un agravante. Entonces, sobre esto, sobre toda la común hay que saber y hay que estudiar. Pero sobre estas, no hay excusa, no sabía. Por eso es obligatorio, fundamental, principal, ¿sí? Repasarlas y saberlas y verlas y tenerlas en el corazón. Una vez cuentan que el Rav Shach llegó a la yeshiva en Ponevich. Él era el líder de la generación, el que más profundidad tenía en sus estudios y obviamente no perdía el tiempo ni un segundo. Un día llegó a la yeshiva, se sentó en su lugar, no abrió un libro en todo el día. Se quedó todo el día, digamos hoy en día dirían meditando, volando. Le preguntaron, siempre los Sipurim se aprende así. Un rab hace algo raro, después se acercan a preguntarle y ahí sale la enseñanza. Pero realmente pasa, es verdad que pasa así. Dijo, la verdad que sentí en mi corazón que no estaba tan claro los 13 principios, los de Yud Gimel y Karim, y quería repasarlos, ordenarlos en mi cabeza un poquito. Dice el Hazon Ish, Rob Ergeli, el Hazon Ish tiene un lashon, un lenguaje de oro, es poético. En su época nadie escribía así. Rab Ergeli la arojet tajaim bebadaut gmura shel Yud Gimel y Karim sheam Israel aleem natu iknuli abat Torah bli metzarim. Dice, el acostumbrarme mucho a organizar y a llevar mi vida según la convicción total de los 13 principios que Am Israel, ellos fueron plantados. Plantar significa raíz, ¿sí? Me hicieron tener una abat Torah, un amor por la Torah sin límites. ¿Qué tiene que ver la Emuná con la Torah? Para esto vamos a preguntar, una pregunta y ustedes van a contestar. Vimos que durante todas las generaciones, los Gdolim, los grandes de la Torah, los grandes sabios, son también los grandes tzadikim, los que más acciones buenas hacen, los que hacen cosas que nos deslumbran con su lucidez en pensar en el otro y en sus mamás, actos nobles como no hubo otros. ¿Qué trajo qué? Por cuanto que eran personas nobles, buenas, puras, bondadosas, entonces Hashem dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi Torah la tengas vos, y los hizo sabios, le regaló sabiduría. O no, por cuanto que eran muy sabios, muy inteligentes, se mataron estudiando. Entonces, eso hizo que purifiquen sus cualidades de carácter y se conviertan en grandes tzadikim. ¿Qué trajo qué? Hay que decir que las dos cosas traen las dos cosas. Nosotros recibimos las herramientas que tenemos, como nacemos, y tenemos que ser completos también en esto y también en esto. Entonces, aquel que tiene facilidad en un punto, si se esfuerza del todo en ese punto, el resto de lo que le falta, porque Hashem no se lo dio, Hashem después se lo va a regalar. Yo nací súper sabio, pero la verdad tengo un carácter podrido. Pero quiero tener buen carácter, pero ¿qué voy a hacer? Una hormiga caminando una cuadra me fastidia. Eso pasa cuando estamos cansados igual, hay que dormir bien, comer bien, porque si no, eso nos molesta. ¿Sí? ¿Cómo hago para mi carácter, para modificar y mejorar mi cualidad de carácter? Vos matate estudiando, porque Hashem te dio facilidad para estudiar, y pedí y hacete filá, Hashem te va a ayudar a corregir tu carácter. Y otro, al revés, no le entra, pero es un bonachón, una cucharita de miel. Mamá, un pan de Dios, le dicen. Bueno,
pero quiere estudiar, pero no le sale, no tiene memoria o no entiende lo que dicen en el shiur. Vos agarrá y explotá a fondo tu facilidad que tenés para ser bueno con la gente y pedile a Hashem también, Hashem te va a dar. Eso es así. ¿Qué trajo qué? Sabemos que trajo qué. Hashem dice, tan puro, tan bueno sos, toma mi Torah, quiero que la tengas vos. Tanto te esforzás en el estudio y querés ser bueno, toma, yo voy a hacer que tengas posibilidad de ser bueno. Hashem ayuda. Ahora voy a leer los Ikarim, los 13 Ikarim. Primero, Shakao Yohu, Matsuyu Mashgiach. Existe y Mashgiach supervisa. De esto vamos a hablar ahora cuando termine de decir los 13. Beu Ejad, uno y único. Ejad significa uno y significa único. ¿Cuál es la diferencia? Uno, único. Velo Guf, Velot Mutaguf. No tiene ni cuerpo ni forma. ¿Qué cosas tienen forma y no cuerpo? Hay cosas que tienen forma y no cuerpo. ¿Sí o no? Por ejemplo, las ondas del sonido. Yukan Mole Jola Kedumim, que es primero. Dijimos uno, único y primero. Antes que todo estuvo. Antes que todo. Ven a Odal Zulató. Estamos en el quinto. No hay otra boda más que él. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente flaquea en no sabe lo que quiere decir. Ven a Odal Zulató significa que el único trabajo espiritual, el único servicio, digamos, así dicen, el único servicio espiritual correcto que se puede hacer es a él. Solamente. No hay que servir a otras cosas. Y esto es un gran error durante toda la historia. Hubo y sigue existiendo muchos pueblos, etnias, religiones que todavía no le... Yodea Machshavot Bnei Adam, sabe los pensamientos de las personas. No te podés pensar, no te podés escapar. Yanebuá Emet, que existe la profecía, que Hashem pone la palabra de él en seres humanos, profetas. Shemoshe Rabbeinu Olav Shalom Uadon Lechol HaNeviim, que el primero y el principal, el padre de todos los profetas es Moshe Rabbeinu, y esto vamos a tener que aclararlo también de los que vinieron antes que él. ¿Cómo puede ser el padre vivo después que los hijos? ¿Está bien? Ya vamos a entender. Abraham Avinu fue profeta, Adán Arishon fue profeta, Noah fue profeta. Todos ellos son hijos. La profecía de ellos es hijo de la profecía de Moshe. ¿Cómo puede ser si uno después? Está bien, hay que entenderlo, para eso estamos estudiando. Ya Torah Kulán y Torah Min Hashemayim. Toda la Torah, todo fue entregado del Shemaim, bajó del cielo. No, pero esto lo agrega, no, todo. El 10º es Shelon Tishtanev Shunzman Hasbe Shalom, que no va a cambiar nunca. Y acá es donde existe la gran división dentro del pueblo. Nunca va a cambiar la Torah. Así como la entregaron, así es. Y así va a seguir siendo hasta el último día y después también. Shakayuhu Manish Reshaim El Shalem Sahar Tola Saikim. Sahar Baonesh. Recompensa y castigo. ¿Sí? Hay recompensa por las cosas buenas y hay recompensa por los actos malos. Y digamos, hablando entre nosotros, hacete cargo de lo que haces. Sos responsable de tus actos. Lo que haces no se va. No nosotros, pero mucha gente vive pensando que si se apioló y no lo agarraron, ya está. No, somos responsables de nuestros actos. Y también hiciste algo bueno y nadie te lo reconoció, no importa. También. Shabom Melech HaMashiach, Mashiach, que va a venir el Mashiach. Que va a venir el Mashiach, hay que esperarlo. En el Sidur Ashkenazí, no lo estoy leyendo ahora, pero otro día lo vamos a leer, es la gran famosa canción. Eso es la cita textual. Anima a mí me munashelema, bebiata Mashiach, beafal pisheit mamea, ajakelo bejonion seabo. Beafal pisheit mamea, ajakelo bejonion seabo. Que va a venir el Mashiach y que hay que esperarlo. No solamente que venga, sino que esperarlo es parte de que venga. Meyametim tiene Hayot, que va a haber Tejiat Metim. Los muertos van a revivir. ¿Qué muertos? Todos los muertos van a revivir. Los buenos y los mejores, y los menos mejores, y los pésimos y los malvados. Todos los muertos van a revivir. ¿Está bien? Cuando llegue el momento, faltan muchísimo para que estudiemos eso. Pero así es. Estos son los 13 principios. Vamos a hablar así chiquitito, cortito, porque esto es, dijimos, así, del primero.
sin estudiarlo. El primero es Matsui y Mashgiach, que Matsui existe y Mashgiach. La próxima vamos a estudiar esto en profundidad, vamos a leerlo como corresponde y a traducirlo y a entender mejor. Pero antes que nada, vamos a ver lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, luego de la guerra con Amalek, que ganó el pueblo de Israel de forma milagrosa, y luego de la partición del mar, que fueron los milagros más grandes que hubo en la historia, y hay quienes dicen también luego de la entrega de la Torá, aparece el suegro de Moshe, que se llama Yitro, el papá de Tzipora, su esposa, y le toca la puerta. Vine a visitarlos, él no estaba, no era Yehudi, ¿sí? Y estaba con proceso de conversión. Viene a visitarlos y está escrito en la Torá que se pusieron a hablar Yitro con Moshe, su yerno, de lo que había pasado en Mitzrayim, las 10 plagas y la aparición del mar, todo lo que, todas las historias de lo que pasó. Y la pregunta es, Moshe, al día siguiente Yitro le dice a Moshe, vos te estás equivocando en algo. Él vio que Moshe estaba parado juzgando al pueblo todo el día. Y dijo, que así no podés más, vos no vas a dar abasto y el pueblo también, están todo el día esperándote, están todos parados. ¿Qué sentido tiene? Entonces, le dijo lo que hacer. Primera pregunta, típico de suegro, ¿quién te pidió que opines? ¿Qué te metes? Pero, digamos que Moshe le hizo caso. Pero al tiempo, un año después, Moshe pensó lo que hizo y realmente le hizo caso. Pero la pregunta es, tenía cosas, vemos de del consejo que le dio Yitro, que Moshe estaba muy ocupado todo el tiempo. ¿Por qué el día anterior estuvo todo el día charlando de lo que había pasado? Si ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Otra vez lo que pasó con Israel y el pueblo, y las plagas, si no sabés, se hizo todo sangre. Y se rascaban así cuando aparecieron los piojos. Otra vez y otra vez. Entonces el Malvin tira luz y vemos. Porque sin luz no vemos. Cuando Yitro le dice a Moshe lo que le está diciendo, le dice, vi todo lo que hizo Elohim le Mitzrayim. Todo lo que hizo Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios. Y cuando Moshe le contesta, le dice, no, todo lo que hizo Hashem, Amonai, Abayá. ¿Qué diferencia tiene estos dos nombres? Muy fácil. El nombre Elohim significa naturaleza. Elohim son las conductas que Dios puso en la naturaleza para que el mundo se maneje. La gravedad, por ejemplo, es una ley de la naturaleza que es decidida por Hashem, pero es una ley impuesta. Un milagro es una interrupción en esa ley. El Shem Amonai, Abayá, Hashem, no es el Shem, es un Shem que es sobrenatural. Entonces viene Yitro le dice, ¿viste todo lo que hizo Elohim, todo lo que hizo la naturaleza? Cambió de repente, la naturaleza cambió todo y empezó a hacer todas cosas raras. Y no le dice, no lo hizo Elohim, lo hizo Amonai, lo hizo Hashem. ¿Por qué? La discusión de ellos explica a los Mefarshim lo siguiente, está en el primer principio de fe. Yitro había dejado toda la idolatría que él tenía. Él era el sacerdote máximo, el papa del mundo, y era el sacerdote máximo, papa junto con Dalai Lama y otros juntos. Y había dejado todo porque había descubierto que no es verdad eso, todo mentira. Entonces estaba acercando. Pero él pensaba, como dice el Rambam, antes de empezar a aclarar las cosas, que Dios creó el mundo, es verdad. Pero después de crear el mundo, lo dejó ahí, se fue a fumar en la hamaca paraguaya y dejó al sol que maneje, al sol, a la luna, dejó un montón de fuerzas, un montón de leyes naturales y que se maneje solo. Cuando hace falta hacer un milagro, bueno, intervengo así, pero si no, Dios creó el mundo, pero no lo supervisa. Y viene Moshe y le contesta, no, vos te estás convirtiendo, yo te voy a enseñar. De eso hablaron todo el día. Dios no solamente lo creó, Matsui, existe, está, sino que además Mashgiach lo supervisa. Que una hormiguita, ya dije un ejemplo, una hormiguita, que una abeja volando en Nepal, esto es muy difícil de que entre, que una hoja cayendo en Nepal o un pingüino que se está comiendo una ballena orca en la Antártida tiene una razón de ser y está en este momento
siendo supervisada y controlada y con permiso y askamá. ¿Cómo se dice askamá? Autorización. Y Hashem está de acuerdo con que ocurra esto. No se le escapa algo. Si está pasando, tiene una razón de ser. La verdad no sabemos. Después escuché que científicamente existe la posibilidad de que un aleteo, una mariposa en un lado genere un huracán en otra parte del mundo con todas las corrientes de aire que se mueven. Escuché eso. Entonces, esa es la discusión entre Yitro y Moshe. Matsui o Begam Mashgiach. Todo lo que pasa, absolutamente todo, tiene supervisión permanente, personificada de Hashem en todo momento, en todo lugar, y no hay nada que se escape. Esta es una de las cosas que estamos en el primer Ikar. Hashem vamos a seguir estudiando todos los Ikarim, pero que tengan en cuenta esto. Pensar en estas cosas es una mitzvah. En cualquier momento, en cualquier lugar, cumplís una mitzvah. ¿Sí? ¿Cuál es la primera mitzvah? El primer mandamiento de Anoji Hashem me lo queja. ¿Cómo se cumple la mitzvah de Anoji Hashem me lo queja? El primero de los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzray. ¿Cómo se cumple? Dicen en Farshim mitzvah Emuna. Esa es la primera mitzvah que el pueblo de Israel recibió en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Sí? Hasta lo hicieron película. Esa es la primera mitzvah. Y si tenemos que saber, Aleph Bet, lo primero que estamos empezando.